Mi nombre es Daniel, y mi historia no comienza con gloria, sino con derrota. Recuerdo el humo negro levantándose sobre Jerusalén. El sonido del hierro golpeando las puertas sagradas. El llanto de madres, el crujir de las casas en llamas, y la certeza de que todo lo que conocíamos estaba siendo arrancado de nuestras manos. Babilonia había llegado, y con ella, el fin de una era. No éramos más que jóvenes cuando nos tomaron. Hombres con armaduras nos ataron las manos, nos separaron de nuestras familias, y nos lanzaron a una nueva tierra llena de ídolos dorados, lenguas extrañas, y un poder que parecía invencible. Fuimos llevados lejos, muy lejos, días caminando, sin saber si alguna vez veríamos nuestro hogar otra vez. Pero incluso entonces, algo ardía en mi interior. Una llama que no se apagó con la derrota. Yo sabía quién era. Y aunque me llamaran por otro nombre, aunque me vistieran con ropas extranjeras y me enseñaran una nueva cultura, yo no iba a olvidar al Dios de mis padres. Cuando llegamos a Babilonia, no fuimos arrojados como esclavos a las minas. No. El rey Nabucodonosor tenía otros planes. Nos eligieron a mí, a Ananías, Misael y Azarías por nuestra apariencia, nuestra inteligencia y nuestra juventud. Nos entrenarían para servir en el palacio real. Nos dieron nuevos nombres. A mí me llamaron Belsasar. Pero ni ese nombre, ni su oro, ni su comida, ni su grandeza cambiarían lo que llevaba dentro. Entonces comenzó la prueba. Nos ofrecieron la comida del rey, sus banquetes, sus vinos, pero algo no estaba bien. Esas comidas estaban dedicadas a ídolos. Eran parte del sistema que intentaba moldearnos y hacernos olvidar quiénes éramos. En ese momento, tomé una decisión que marcaría todo mi destino. No me contaminaría. No fue fácil. En una tierra donde todo era control, decir no era casi una sentencia de muerte. Pero hablé con el jefe de los oficiales, y le pedí que nos pusiera a prueba. Solo 10 días. Agua y legumbres. Eso pedimos. Y si después nos veías más débiles que los demás, harías con nosotros lo que quisieras. Dios honró nuestra decisión. 10 días después, nuestros rostros brillaban, nuestros cuerpos estaban más fuertes que nunca. Y no era la comida, era la obediencia. Era la fidelidad. Ese fue solo el primer paso, porque lo que venía después cambiaría el curso de imperios. Y todo comenzó con un sueño que nadie podía descifrar. Había dicho que no me contaminaría, pero decirlo fue solo el inicio. La verdadera batalla estaba en sostener esa decisión cada día, frente a una corte que esperaba que me doblegara como todos los demás. El palacio babilónico era impresionante, altos muros cubiertos de mosaicos, jardines colgantes que parecían tocar el cielo, pasillos de mármol donde cada palabra que decías podía costarte la vida. Allí, entre riquezas deslumbrantes, éramos solo aprendices. Pero yo sabía que aunque me vistieran como ellos, yo no debía ser como ellos. El rey Nabucodonosor ordenó que nos prepararan durante 3 años. En ese tiempo estudiaríamos la ciencia, la lengua, la astrología y las costumbres caldeas. Nos enseñaban a leer los movimientos de las estrellas, pero a mí me interesaba seguir escuchando la voz de Dios. Babilonia era ruidosa, llena de ídolos, magia y poder. Pero yo aprendí a escuchar en silencio. Cada día servían carnes jugosas, panes dulces, vino rojo como la sangre. Era el mismo alimento que el rey comía. Algunos de los jóvenes lo consideraban un privilegio. Pero yo no podía. Esa comida no era solo comida. Era símbolo de rendición, de pertenencia al sistema. Estaba dedicada a dioses falsos. Comerla sería negar al Dios que me había sostenido incluso en el exilio. Así que hablé con Aspenaz, el jefe de los eunucos. Le pedí permiso para no comer la comida real. Él se asustó. ¿Y si te enfermas? ¿Y si el rey nota que estás más débil que los otros? Me dijo. Lo entendí. Pero también sabía que debía confiar. Le propuse algo, una prueba de 10 días. Solo eso. 10 días con agua y legumbres. Nada más. Al final, que juzgara por lo que viera con sus propios ojos. Y esos 10 días pasaron, como una eternidad. Los otros jóvenes engordaban, reían con los banquetes, alababan al rey. Nosotros orábamos, ayunábamos, esperábamos. Al 10º día, Aspenaz nos miró con asombro.
Nuestros rostros estaban más sanos, más firmes. Nuestros cuerpos, más fuertes. Y en nuestros ojos, una luz que nadie más tenía. Dios nos había honrado. Desde entonces, no solo nos permitieron seguir con esa dieta, sino que comenzamos a sobresalir. El Señor nos dio entendimiento, sabiduría, y a mí, un don que cambiaría todo, la capacidad de entender sueños y visiones. Y justo cuando creí que todo se estabilizaba, el rey tuvo un sueño. Un sueño tan inquietante, que nadie pudo interpretar. Ni magos, ni astrólogos, ni sabios. Solo alguien que confiara en el Dios del cielo. Y ahí fue cuando todo cambió. La noche en Babilonia es densa. El aire no sopla, las paredes murmuran, y las estrellas parecían más lejanas que nunca. Una de esas noches, el rey Nabucodonosor despertó sudando, con los ojos desorbitados. Había tenido un sueño. Pero no era cualquier sueño. Este lo había sacudido desde lo más profundo. Lo atormentaba. Lo obsesionaba. Y aunque no recordaba todos los detalles, sentía que ocultaba un mensaje, algo más grande que él. Así que convocó a todos sus sabios, magos, encantadores, astrólogos. Les exigió algo imposible. No solo quería que interpretaran el sueño, quería que lo adivinaran sin decirlo. «Dígame qué soñé y qué significa, o serán cortados en pedazos», gritó. Nadie pudo hacerlo. Uno tras otro, los sabios intentaban ganar tiempo. El rey, cada vez más furioso, ordenó ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Todos. Incluyéndonos a mí, a Ananías, Misael y Azarías. Cuando Arioc, el capitán de la guardia, vino a buscarme para matarme, no entré en pánico. Le pedí que me llevara ante el rey. Y cuando estuve frente a Nabucodonosor, hablé con fe. Dame un poco de tiempo, y te revelaré lo que soñaste y lo que significa. Esa noche, oramos como nunca antes. Mis hermanos y yo nos postramos, rogamos al cielo que tuviera misericordia. No había plan B. O Dios hablaba, o moríamos. Y entonces, Él habló. No con truenos, no con fuego, sino con una imagen tan clara, tan precisa, que me desperté temblando. Vi la estatua, gigantesca, con cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies de hierro mezclado con barro. Y una roca que no fue cortada por manos humanas, que se lanzó contra los pies de la estatua, y la destruyó por completo. Luego esa roca creció, y llenó toda la tierra. Supe de inmediato, era la historia de los imperios. El oro, Babilonia. La plata, el próximo reino. El bronce, otro después. El hierro, uno fuerte pero dividido. Y la roca, el reino eterno de Dios. Fui ante el rey, y le dije, no hay sabio, adivino ni hechicero que pueda revelar este misterio. Pero hay un Dios en el cielo, que revela los secretos. Cuando terminé de hablar, el gran Nabucodonosor se postró ante mí. No por mí, sino por el Dios que sirvo. Ese día fui nombrado gobernador de toda la provincia de Babilonia. Y mis amigos, administradores bajo mi autoridad. Pero Babilonia siempre pone a prueba la fe. Y no pasó mucho antes de que el fuego se encendiera para consumirnos. Y mis amigos serían los primeros en enfrentarlo. Aquel sueño que Dios me reveló no era solo un mensaje para el rey Nabucodonosor. Era un anuncio para toda la historia de la humanidad. Aún puedo cerrar los ojos y ver esa imagen. Una estatua colosal, imponente, hecha de distintos materiales. No era solo arte. No era una escultura caprichosa. Cada parte era una pieza profética. Una secuencia de reinos. Un mapa de lo que estaba por venir. La cabeza de oro brillaba con intensidad. Tú eres esa cabeza, le dije al rey. Babilonia, su reino, era esplendoroso, riquísimo, poderoso. Pero como el oro, también frágil. El orgullo brilla, pero se quiebra fácil. Luego venía el pecho y los brazos de plata. Otro imperio, inferior al tuyo, le dije. Sería fuerte, pero dividido. Más ordenado, más justo quizás, pero menos brillante. Ese fue el reino de los medos y los persas. El vientre y los muslos de bronce representaban un tercer imperio.
Uno que dominaría con velocidad, estrategia y una expansión sin precedentes, Grecia. Su poder era asombroso, pero su caída, inevitable. Las piernas de hierro eran el cuarto imperio. Fuerte como el hierro, aplastante. Pero sus pies eran una mezcla extraña, hierro con barro. Parte fuerte, parte quebradiza. Era una estructura dividida. Ese fue el imperio de Roma. Y más allá de eso, los reinos posteriores. Todos con algo de fuerza, pero sin verdadera unidad. Y luego, la roca. Una roca desprendida sin manos humanas. Golpeó la base de la estatua. No la cabeza, no el pecho, sino los pies. Y con ese impacto, toda la estructura colapsó. Como polvo al viento. Pero la roca no desapareció. Creció. Creció hasta llenar toda la tierra. Le dije al rey con firmeza: Dios levantará un reino que jamás será destruido. No será entregado a otros pueblos. Quebrará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ese reino no es humano. No está hecho de oro, ni de plata, ni de bronce, ni de hierro. Ese reino es el reino de Dios. Y ese reino ya había comenzado, en el corazón de aquellos que no se doblegan. Aquellos que prefieren ser fieles en lo pequeño, aunque todo el mundo a su alrededor se rinda a la imagen del poder. Creímos que el sueño de la estatua sería suficiente para que el rey reconociera al Dios del cielo. Pero el corazón orgulloso no se rinde tan fácil. Poco tiempo después, Nabucodonosor mandó a construir su propia estatua. No una de oro, plata, bronce o hierro. No. Una completamente de oro. Alzada en la llanura de Dura, de casi 30 metros de altura. Una imagen de sí mismo. Una declaración al mundo: mi reino no caerá. Yo seré eterno. Y con ella, un decreto. Cuando suenen los instrumentos, cuernos, flautas, arpas, zampoñas y todo tipo de música, todos deberán postrarse y adorar la estatua. Quien no lo haga, será lanzado a un horno de fuego ardiente. Yo no estuve presente ese día. Pero mis hermanos, Ananías, Misael y Azarías, sí. Y cuando la música comenzó a sonar, la llanura entera se inclinó como una sola ola de obediencia ciega. Menos 3 figuras de pie. Los denunciaron rápidamente. Oh rey, esos hombres no te respetan. No adoran tus dioses. No se inclinaron. Nabucodonosor ardía más que su propio horno. Los hizo traer. Les dio una segunda oportunidad. Les gritó: es cierto que no adoran mi estatua. Si no se postran ahora mismo, serán lanzados al horno. ¿Y qué Dios podrá librarlos entonces? Y entonces, mis amigos respondieron con una fe que estremeció el cielo. Si el Dios al que servimos quiere, Él puede librarnos del horno, y de tu mano, oh rey. Pero aunque no lo haga, no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua que has levantado. Esas palabras fueron dinamita. El rey mandó calentar el horno 7 veces más de lo normal. Las llamas eran tan intensas que mataron a los soldados que los arrojaron dentro. Los 3 cayeron atados entre el fuego. Y entonces, ocurrió lo imposible. Nabucodonosor se levantó de un salto, asombrado. Miró dentro del horno y gritó: ¿no echamos a 3 hombres atados al fuego? ¿Por qué entonces veo 4, caminando libres entre las llamas? Y el cuarto se parece al hijo de los dioses. Mis amigos salieron del horno sin una sola quemadura. Ni siquiera olían a humo. Y el cuarto, ese ser misterioso, ese era el Dios que está con nosotros incluso en el fuego. Ese día, el rey Nabucodonosor emitió un nuevo decreto. No hay Dios que pueda salvar como el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Negó. Pero aunque el rey quedó asombrado, su orgullo aún no había sido quebrado del todo. Y lo que vino después fue aún más impactante. Babilonia era la joya del mundo. Sus muros parecían tocar el cielo. Sus jardines colgantes, una maravilla entre las naciones. Todo en esa ciudad gritaba poder, y en el centro de todo estaba él, Nabucodonosor. Después del milagro del horno ardiente, el rey reconoció la grandeza de mi Dios. Lo dijo con palabras, pero su corazón seguía atado a su propio trono. Pasaron los años.
Babilonia crecía. Y una tarde, desde lo más alto del palacio, el rey caminaba sobre la terraza real y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo he edificado con el poder de mi fuerza, para gloria de mi majestad? Apenas terminó de hablar, una voz cayó del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino te es quitado. Serás echado entre los hombres, vivirás con las bestias del campo y comerás hierba como los bueyes, hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres. Y así fue. Esa misma hora, su mente se quebró. El rey de Babilonia, el hombre más poderoso del mundo, fue reducido a un animal. Despojado de todo. Se alejó del palacio, de su corona, de su orgullo. Lo vi con mis propios ojos. Su pelo creció como plumas de águila, sus uñas como garras de ave. Durante 7 años, Nabucodonosor vagó entre los campos, comiendo pasto, sin conciencia, sin trono, sin gloria. Muchos pensaron que ese sería su fin. Que así acabaría su historia, loco, derrotado, humillado. Pero mi Dios, también es Dios de restauración. Después de ese tiempo, algo sucedió. El mismo rey escribió su testimonio. Estas fueron sus palabras. Al cabo de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Su reino es eterno. Su dominio, de generación en generación. Ese día, su trono le fue devuelto. Pero esta vez, ya no era el mismo hombre. El rey que había mandado construir estatuas de sí mismo, ahora reconocía al Dios del cielo. El que se creía invencible, ahora sabía que todo lo que tiene un hombre le puede ser quitado en un instante. Y con esa lección aprendida, la historia de Nabucodonosor llegó a su fin. Pero Babilonia no cayó con él. Y otro rey tomaría el trono. Uno que se atrevería a desafiar al Dios de los cielos, bebiendo de copas sagradas, en una fiesta de arrogancia. Y fue ahí, donde una mano misteriosa escribió sobre la pared. Creí que después de Nabucodonosor, los reyes aprenderían a temer al Dios Altísimo. Pero la historia tiene una forma de repetirse cuando el corazón se llena de soberbia. Pasaron los años. Yo ya no era joven. Había servido bajo diferentes reyes, diferentes gobiernos, pero Babilonia aún se mantenía de pie. Y entonces llegó Belsasar, el hijo, o nieto, de Nabucodonosor. Un hombre que heredó el trono, pero no la sabiduría. Mientras el imperio estaba rodeado por los enemigos, los medos y los persas, Belsasar organizó una fiesta. No una reunión cualquiera. Una orgía de poder, de desenfreno, de arrogancia. 1000 nobles. Vino en abundancia. Música. Mujeres. Risas. Y en medio de todo, una orden que heló mi alma. Traigan las copas de oro y plata que Nabucodonosor tomó del templo de Jerusalén. Aquellos vasos sagrados, apartados para el Dios de Israel, ahora usados para brindar por dioses de oro, de plata, de madera y piedra. Fue una burla directa, un acto de rebelión contra lo sagrado. Y entonces, el banquete se congeló. Una mano apareció en la pared, sin cuerpo, solo la mano, y escribió, con fuego invisible, palabras que ningún sabio del reino pudo entender. Mené, Mené, Tekel, Parsin. El rostro del rey palideció. Sus rodillas temblaban tanto que chocaban una con la otra. Buscó a sus magos, astrólogos, adivinos, pero nadie pudo leer ni interpretar el mensaje. Hasta que alguien recordó. A mí. Me llamaron. Ya no era el joven que había interpretado sueños. Pero el Dios que me había revelado aquellos misterios, seguía siendo el mismo. Entré a ese salón bañado en oro y vino. Y vi la escritura con mis propios ojos. Le hablé al rey con firmeza. Belsasar, tú sabías lo que le ocurrió a tu padre Nabucodonosor. Sabías cómo fue humillado hasta reconocer al Altísimo. Y aún así, tú no te humillaste. Has profanado lo sagrado, te has exaltado contra el Señor del cielo. Y le dije lo que nadie se atrevía a decir. Este es el significado. Mené, Dios ha contado los días de tu reinado, y le ha puesto fin. Tekel, has sido pesado en la balanza, y fuiste hallado falto. Parsin,
Tu reino será dividido y entregado a los medos y los persas. Esa misma noche, Belsasar fue asesinado, y el poderoso reino de Babilonia cayó. Así, sin guerras abiertas, sin batallas heroicas, la ciudad inexpugnable, conquistada por dentro, y un nuevo imperio nació, el imperio medo-persa. Y yo, aunque ya anciano, fui llamado una vez más al servicio de un nuevo rey. Uno que vería con sus propios ojos lo que ocurre cuando hombres intentan callar a los siervos de Dios. Con la caída de Babilonia, un nuevo imperio tomó las riendas del mundo. Los medos y los persas, bajo el liderazgo del rey Darío, tomaron el control de la ciudad. Babilonia ya no era la joya del mundo, sino solo una sombra de lo que fue. Sin embargo, incluso en este nuevo imperio, yo seguía siendo fiel a mi llamado. A pesar de mis años, mi fe y mi servicio no habían disminuido. Los persas reconocían mi sabiduría y mi integridad, y el rey Darío me asignó un puesto de honor, incluso sobre los otros gobernantes de su imperio. Mi vida, aunque ya en sus últimos capítulos, parecía haber encontrado un propósito constante: servir a Dios y al pueblo. Pero mi estatus, mi cercanía al rey, pronto se convirtió en un problema para algunos. Un grupo de altos funcionarios del imperio, envidiosos de mi posición y mis logros, empezó a conspirar contra mí. Ellos me veían como una amenaza, no solo por mi influencia, sino por mi dedicación al Dios de Israel. Era un hombre distinto en un mundo de corrupción y egoísmo. De alguna manera, estos hombres sabían que mi fe era inquebrantable. Así que urdieron un plan. Se acercaron al rey Darío, y con dulces palabras de alabanza, lo convencieron de que debía emitir un decreto: que en los próximos 30 días, nadie pueda orar a ningún dios o hombre, excepto a ti, oh rey. Quien lo haga será lanzado al foso de los leones. El rey, halagado, firmó la orden sin pensarlo. No imaginaba que su propio decreto se convertiría en una trampa mortal para mí. Y entonces, me encontré ante una decisión. ¿Debería obedecer la ley del rey, que era humana, o seguir la ley de mi Dios, que era eterna? Como siempre, no vacilé. Mi fe en el Dios de Israel nunca sería negociable. Sabía que el decreto había sido hecho para atraparme. Porque todos sabían que, como cada día, yo oraba 3 veces al día hacia Jerusalén. Pero, aún así, me dirigí a mi casa, subí a la azotea y oré. Las ventanas estaban abiertas. Todo el imperio podía ver que no me había doblegado. Inmediatamente, los conspiradores fueron ante el rey y lo denunciaron. Daniel no ha obedecido tu decreto. Está orando a su Dios. El rey Darío quedó desesperado. Había sido engañado. Pero una vez firmado el decreto, no podía retractarse. Así que, con el corazón pesado, mandó que me arrojara al foso de los leones. Justo antes de que me echaran al foso, el rey, con pesar en su voz, dijo: que tu Dios, a quien siempre sirves, te libre. Y entonces, fui arrojado. La boca de los leones, abierta como un abismo. El rugido de sus garras era ensordecedor. Pero, mi confianza estaba puesta en un Dios que nunca me abandonaría. El foso de los leones era un lugar oscuro y terrorífico. Un pozo profundo, con paredes de piedra que no dejaban escape. En su interior, criaturas salvajes aguardaban, sus ojos brillando en la oscuridad, esperando a que cayera su presa. Esa noche, mientras mi cuerpo caía dentro de la guarida de los leones, sentí el frío de la muerte acechando a mi alrededor. Mi mente, sin embargo, estaba tranquila. Sabía que el Dios a quien sirvo no me había abandonado. Y aunque el rugir de los leones se intensificaba a mi alrededor, mi fe era más fuerte que el miedo. Me arrodillé en el fondo del foso, aunque no había mucho espacio para hacerlo, y oré en silencio. Dios mío, tú que has guardado a tus siervos, tú que cerraste la boca de los leones para Sadrac, Mesac y Abed-Negó, guarda mi vida en tus manos. En ese momento, sentí una paz que trascendía la oscuridad, una paz que solo podía provenir de un poder superior. Y los leones se quedaron en silencio. El rey Darío, que no había dormido durante toda la noche, se levantó antes del amanecer, inquieto y lleno de angustia. No había paz en su corazón. Sabía que había cometido un error, pero también sabía que no había vuelta atrás. Corrió hacia el foso de los leones, y con voz temblorosa, gritó: Daniel, ¿está tu Dios a quien sirves continuamente, capaz de librarte de los leones? Desde la oscuridad,
Una voz firme y serena respondió: «Viva el Rey para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hicieran daño, porque ante él he sido hallado inocente. Y ante ti, oh Rey, tampoco he hecho nada malo». El rey, al escuchar estas palabras, se llenó de gozo. Mi vida había sido salvada. No solo estaba vivo, sino que el Dios que sirvo había hecho lo imposible. La salvación fue tan grande, tan inesperada, que el rey Darío, con un corazón lleno de asombro y reverencia, mandó sacar mi cuerpo del foso. Y ordenó que los hombres que habían conspirado contra mí fueran arrojados a la misma guarida. Y allí, antes de que siquiera tocaran el suelo, los leones los devoraron. Y el rey emitió un nuevo decreto, uno que cambiaría la historia de todo su imperio. Que todos en mi reino teman y tiemblen ante el Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente, que permanece para siempre. Su reino no será destruido, y su dominio será hasta el fin. Una vez más, Dios había demostrado su poder. Había cerrado la boca de los leones, y me había dado la oportunidad de dar testimonio de su gloria. A lo largo de mi vida, he vivido bajo el gobierno de varios reyes. He visto imperios alzarse y caer, he sido testigo de la arrogancia humana, de las traiciones y de la lucha por el poder. He estado en la corte de Babilonia, en medio de los fuegos del horno ardiente, en el foso de los leones, y he recibido visiones grandiosas del futuro. Pero hay una lección que he aprendido y que quiero compartir con ustedes. La fidelidad a Dios es la clave, no importa la circunstancia. Cuando llegué a Babilonia, era un joven cautivo, lejos de mi hogar, sin familia, sin amigos cercanos. Mis hermanos, mis padres, todo lo que conocía estaba a miles de kilómetros de distancia. Pero a pesar de las circunstancias adversas, nunca dejé de confiar en el Dios que había servido en mi tierra natal, y nunca dejé que mi fe fuera quebrantada por la tiranía ni la opresión. A través de las pruebas, la constante que nunca cambió fue mi fidelidad a Dios. Y esa fidelidad no solo me permitió sobrevivir, sino que me elevó. Fue Dios quien me dio sabiduría cuando fui llamado para interpretar sueños y visiones. Fue Él quien cerró la boca de los leones cuando los enemigos conspiraron contra mí. Fue Él quien me dio una visión del futuro que revelaba la caída de los imperios y el advenimiento de su reino eterno. Dios no me prometió una vida fácil ni sin desafíos, pero siempre me dio lo necesario para mantenerme firme. En cada momento difícil, en cada adversidad, yo sabía que Él estaba conmigo. No tenía que entender todos los detalles del futuro, pero tenía que confiar en Él. La lección que aprendí es esta: Dios no siempre cambia las circunstancias, pero siempre está con nosotros en medio de ellas. El reino de Babilonia podría haber caído, los leones podían haberme devorado, los reyes podían haberme ignorado, pero la fidelidad de Dios a su palabra nunca cambiaría. Y esa fidelidad es la que nosotros, los siervos de Dios, debemos reflejar. No importa la situación que enfrentemos, no importa el tiempo en que vivamos. Lo que importa es que seamos fieles a su llamado. Si somos fieles en lo pequeño, si somos fieles en las pruebas, Él nos exaltará en su tiempo. Hoy, mientras miro hacia atrás en mi vida, veo un mosaico de experiencias, un viaje marcado por desafíos, victorias, sufrimiento, pero también bendiciones. Y todo eso me ha enseñado a buscar primero el reino de Dios y su justicia, confiando en que todo lo demás se me dará por añadidura. La lección final que quiero dejarles es que, aunque el mundo cambie, aunque los reinos de la tierra se levanten y caigan, la fidelidad a Dios es lo que prevalecerá por siempre. Su reino no tendrá fin. Y aquellos que sean fieles a Él, como lo fue Daniel, serán parte de su glorioso reino eterno. Así que, sin importar lo que enfrentes, ya sea fuego, leones, persecución o indiferencia, mantén tu fe en Dios. Él es fiel, y su fidelidad nunca fallará. La fidelidad a Dios en todas las circunstancias es lo que nos da verdadera paz y victoria. Hoy quiero dejarles un llamado que trasciende el tiempo. Mi historia no es solo del pasado, es una invitación viva para ustedes. Las decisiones que tomé, las pruebas que enfrenté y la fidelidad que mantuve no fueron solo para mí, sino para inspirar a quienes, como ustedes, desean caminar con Dios en medio de un mundo cambiante. Si algo aprendí es que las circunstancias pueden cambiar, pero Dios permanece fiel. Desde que fui llevado cautivo hasta el final de mis días, mi confianza no estuvo en los hombres, sino en el Dios eterno, y Él nunca me falló. Ustedes también están llamados a caminar por fe, confiando en lo que es eterno y verdadero. Mi vida les enseña que la integridad espiritual no se negocia. Rechacé lo que me alejaba de Dios,
aun si eso significaba enfrentar hornos, trampas o leones. El mundo de hoy ofrece muchos caminos falsos, pero el verdadero testimonio se da cuando permanecen firmes, con fe auténtica. Sean luz en la oscuridad, como yo traté de serlo ante reyes paganos. Que sus decisiones y acciones muestren a Dios en todo momento. Y nunca olviden la oración, fue mi fuerza en los momentos más duros. Dios escucha al que ora con sinceridad. Mi historia no se resume en un solo milagro, sino en una vida de fidelidad constante. Ustedes también pueden vivir así, fieles, firmes y confiando siempre en Dios. No porque yo sea especial, sino porque el mismo Dios que me sostuvo, también lo sostendrá a ustedes. Sigan el ejemplo de Daniel. Sean valientes, íntegros y constantes en su fe. Dios está con ustedes. Gracias por acompañarnos en esta poderosa historia de fe y valentía. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para más contenido que inspira y fortalece tu fe. Hasta la próxima.